Tenemos nuestra sexta sesión del curso. Pareciera que no ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado ya tiempo y ya tenemos nuestra sexta clase. Y seguimos, obviamente, en el prefacio de la Estrella de la Redención. Así que paso a compartirles el PPT que nos va a guiar el día de hoy, ¿no? Entonces, como les decía, estamos en nuestra sexta sesión. Vamos avanzando. Yo quería detener un momento en la entrada del libro, ¿no? La primera parte, los elementos o el perpetuante mundo, ¿no? Entonces partamos de una aclaración importante. Recordemos que el libro comienza presentando los elementos o el perpetuante mundo. ¿A qué se refiere con esto Rosenzweig? Se refiere a tres conceptos asumidos de forma individual: Dios, mundo y hombre. Pensar desde la óptica de la creación a esos elementos es un error. Se los debe más bien asumir desde un segundo momento, el de la revelación, el cual implica verlos vinculados en movimiento y ya no más bien aislados. Veremos más bien más adelante en este curso de qué modo en la revelación el triángulo apunta ya no hacia arriba, sino hacia abajo, ¿no? Ya no es hacia lo ideal, sino es hacia lo concreto, ¿no? Podríamos recordar de repente la imagen de la academia, ¿no? De Rafael, ¿no? Donde está Platón, está Aristóteles, y Platón señala el dedo hacia arriba, ¿no? Aristóteles señala el dedo hacia abajo, ¿no? En este caso, lo concreto va a tener que ver con esta concepción de una temporalidad del aquí y el ahora, ¿no? Esto que hemos estado viendo en filósofos, ¿no? En la filosofía o en los filósofos, como advertía Rosenzweig, que la filosofía se había dedicado a pensar desde la abstracción, desde lo ideal, y no así en relación a lo concreto. Y lo que había movilizado esto efectivamente era el temor a la muerte, ¿no? Lo que había llevado hacia la idealización era la forma que había encontrado la filosofía para negar la preeminencia de la muerte, ¿no? Entonces, sigamos avanzando. Entonces, el miedo a la muerte es hondo en el pensamiento occidental, ¿no? Porque como acabo de decir, hay una preeminencia en relación a la muerte. Entonces, como vimos al final del primer párrafo, el miedo a la muerte es hondo en el pensamiento de Occidente, de ahí que la filosofía, que desde Grecia antigua ha implicado el vínculo entre ser y pensar, haya reclamado un sitial especial, pues ofrece dar sentido con el todo, ahí donde parece no haber sentido, ¿no? Entonces se vale, como vimos, del idealismo y su síntesis para eliminar lo particular y centrar la atención en la totalidad, en vez de lo particular. Pero al negar a la muerte, termina produciendo un sinsentido, ¿no? Le da contenido a la nada, ¿no? Y eso es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque para Rosenzweig, la muerte se asume como un elemento que reclama lo particular. ¿En qué sentido lo particular? Porque no es la muerte en un sentido abstracto, sino es la muerte de un individuo, de una persona con nombre. Entonces, la muerte, por más que se la pueda querer asumir como una experiencia abarcadora, que anula lo particular, más bien la forma en que lo va a entender Rosenzweig es que la muerte pone énfasis en lo particular, en el nombre del sujeto. Hay alguien que ha partido y ese algo, ese alguien, se sustrae a la nada. Ya la nada no puede simplemente anularlo, ¿no? Entonces, ese es un punto que es importante tener en cuenta cuando pensamos en Rosenzweig, ¿no? Entonces, seguimos avanzando. Dice, la fe no resuelve el asunto de la revelación en el todo. ¿Por qué esta afirmación? Porque lo que va dándose cuenta Rosenzweig, y eso ya lo hemos visto en su crítica en clases pasadas a Hegel, pero lo que él va encontrando en Hegel es que Hegel tiene una lectura de la historia en la cual todo se va sintetizando en un tiempo y en un espacio específico, ¿no? Entonces, esta lectura que intenta darle sentido al ser y al pensar y cómo vinculamos ese ser y pensar con aquello trascendental, último, ¿no? Con este Geist, ¿no? Con este espíritu absoluto, con esta totalidad omniabarcadora. En el caso de
de Rosenzweig, él cree que si bien Hegel pensaría que ha resuelto el tema del saber y la creencia, ¿no? Rosenzweig cree que él no lo logra hacer, pues la fe no resuelve el asunto de la revelación en el todo, ya que el sujeto particular demanda por atención. Si, como vemos, el pensamiento es intemporal, por ende no logra asir al individuo concreto. De ahí que el nombre se presente como lo propio, como aquello que no se puede subsumir en una totalidad. Y por esto es importante autores como Kierkegaard, ¿no? O como Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer para Rosenzweig va a ser uno de los que comience a preguntarse ya no acerca de la esencia de las cosas, sino del valor del mundo. Y, ¿no? Y luego Nietzsche, a su modo, va también a anclar el pensamiento filosófico en relación a lo individual, a lo particular. Entonces, Hegel es el último gran pensador de intentar, a través de un sistema filosófico, un sistema de pensamiento, explicar la totalidad, explicar todo, ¿no? Explicar este vínculo entre el saber, la fe, la creencia, ¿no? De qué forma el saber y la fe logran consumarse en el espíritu, pero a entender de Rosenzweig, en realidad son formas de evadir lo concreto, lo particular. ¿Qué es lo particular? ¿Qué es lo concreto? Cada persona, cada individuo. Entonces, el antiguo pensamiento es este pensamiento del idealismo, este pensamiento abstracto, este pensamiento que intenta pensar en categorías absolutas y que es renuente a pensar lo particular, ¿no? A pensar lo concreto. Entonces, el nuevo pensamiento, que es así como lo va a llamar Rosenzweig, ¿no? Incluso luego de la Estrella de Redención tiene un texto corto que se llama El Nuevo Pensamiento. Este nuevo pensamiento abre una nueva temporalidad, ¿no? Ya no ve a Dios, el hombre, el mundo, como conceptos abstractos, cerrados, ¿no? Unidimensionales, sino que los va a ir viendo vinculados, relacionados entre sí, ¿no? Entonces, el reclamo por lo concreto no es el reclamo por colocar al hombre como en el centro de todo, sino que a través de la finitud, la fragilidad y la vulnerabilidad humana se nos abre la creación en toda su dimensión, así como Dios en toda su complejidad, en todas sus dimensiones, ¿no? Ya no ver a Dios como un concepto cerrado, acabado, sino como un concepto que está fluyendo, que está abierto, ¿no? ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque se parte de una ontología en que se ha asumido el uno o el ser como la totalidad de lo que tiene sentido. Además, partimos, como ya hemos dicho, de una lógica dualista, ¿no? Binaria, ¿no? Y además no entendemos el ser como acontecimiento, sino lo entendemos el ser como lo ya dado, ¿no? Como lo acabado, como lo terminado, como lo que ontológicamente existe en un orden superior y diferente a los entes particulares. Y acá más bien, por el contrario, la atención se va a poner, ¿no? En relación a lo concreto, ¿no? Si lo pensamos de un modo, regresando al miedo a la muerte, cabe preguntarnos a qué se debe. Se debe a que se parte de una ontología en que se ha asumido el uno o el ser como la totalidad de lo que tiene sentido. Por ello, ante su ausencia, se asumiría desde un pensamiento binario que solo queda la nada. Precisamente asumir eso es propio de quien se encuentre inmerso en una lógica dualista en la que solo se puede pensar la existencia desde una totalidad acabada y terminada, en vez de entender al ser como acontecimiento. Esto es, que hay que asumirlo desde una temporalidad abierta, ¿no? En vez de ver al ser como lo ya acontecido, como lo ya dado, como lo acabado, ¿no? Seguramente vamos a ver más adelante esta cita, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿No? De yo soy el que soy, ¿no? Cuando se le pregunta Moisés a Dios, ¿no? Y podríamos traducirle ese yo soy el que soy como yo soy el que seré, en el sentido no porque Dios sea incompleto, sino que Dios está aconteciendo. Entonces, más que un Dios acabado, último, final, sería un Dios siempre abierto,
¿no? Entonces, esto implica que el ser no se termina, como decimos, en la muerte, sino que persiste a ella. ¿Pero de qué modo? Desde lo particular. La muerte no elimina lo particular, solo lo subraya, le da énfasis, pero no lo termina, no lo acaba. Precisamente se requiere un nuevo pensamiento para considerar Roxenwein, en que se tenga presente a lo concreto, ¿no? Por eso la siguiente cita de Rosenzweig. El hombre se había vuelto el problema, ¿no? Esta es una cita teniendo presente a Schopenhauer, ¿no? El hombre, la vida, se habían vuelto el problema, y como se había propuesto resolverlo filosóficamente, tenía que cuestionarse el valor del mundo para el hombre. Un interrogante no científico en el más alto grado, como ya se ha concedido, pero tanto más humano. Hasta entonces el interés filosófico entero se había movido en torno al todo, objeto del saber, ¿no? Al propio hombre, perdón, solo le había sido lícito llegar a objeto de la filosofía en su relación con este todo. Ahora, frente a ese mundo conocible, se alzaba independientemente de otra cosa, el hombre vivo, frente al todo, uno que se burla de cualquier totalidad y universalidad, el único y su propiedad, ¿no? Eso lo encontramos en la Historia de la Redención, en la página 49. Entonces, vemos de qué modo la existencia ya no es en la que pensaba Descartes, una existencia que predicaba desde sí misma su sentido, sino es más bien una existencia abierta a un sentido anárquico, ¿no? De lo abierto, pues depende ya no de sí misma, sino de la alteridad, del encuentro con el otro, encuentro que se da en el tiempo y en el lenguaje, como iremos viendo en las siguientes clases, ¿no? Creo que es importante tener presente esta dimensión del tiempo y el lenguaje. ¿Por qué digo que es importante ser conscientes de ellas? Porque el tiempo reclama el aquí y el ahora, y el lenguaje implica una gramática, un sentido, un logos compartido con otros, entre otros, desde otros. Un logos que me llama, ¿no? Es como desde la creación, estamos llamados al mundo. Es la palabra de Dios la que nos trae al mundo. En ese sentido, la palabra del otro es fuerte, porque la palabra del otro nos llama, nos incorpora al mundo. La palabra del otro nos da nombre, nos da dignidad, nos da sentido. Es en el encuentro con los otros que cobramos nuestro propio sentido. Esto, vuelvo a repetir y subrayar, es importante porque lo que nos está planteando Rosenzweig en este nuevo pensamiento es ya no seguir viendo de forma decimonónica, convencional, Dios, mundo, hombre, como entidades separadas, sino irlas pensando vinculadas entre sí. Esto es lo mismo que luego Rosenzweig hace en un texto más pequeño que se llama Buchlein, ¿no? Como el librito, o también conocido como el libro acerca de el sentido común, el buen sentido común, ¿no? Entonces, este texto, que es mucho más breve, mucho más corto, presenta estas tres entidades, Dios, hombre, mundo, como montañas, ¿no? Como montañas que han paralizado al ser humano, ¿no? Y lo han paralizado porque las ha pensado siempre en una dimensión totalmente abstracta y no las ha buscado concretizar. Entonces, es en el encuentro y la relación que los conceptos tienen sentido, ¿no? El hombre no se puede ver apartado, no solamente del momento de la creación, sino del momento del acontecimiento, de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios se da en el encuentro con otros, ¿no? En la común unión, en el vínculo, en la relación, ¿no? Por eso digo que es importante pensar el diálogo, la palabra, porque la palabra, el lenguaje, la gramática, no es una actividad solipsista, no es una actividad que se realiza uno encerrado en uno, sino que se da con otros, entre otros, por otros, para con otros. Entonces, el lenguaje cobra sentidos y muestra múltiples aspectos precisamente en el diálogo, en el encuentro con otros. Entonces, esta sexta clase creo que le he puesto bastante énfasis
a poder ir aclarando lo que va a ir presentando al inicio del prefacio, ¿no? De cómo este nuevo pensamiento va a ir marcando una nueva forma de concebir, de entender, de vernos en relación, ¿no? Como la filosofía, entendida como antiguo pensamiento de Jonia ajena, ¿no? De Parménides a Hegel, tiene que ser dejado de lado por su idealismo abstracto y tenemos que más bien comenzar a concentrarnos en el sujeto concreto, en el aquí y el ahora. Entonces, eso sería conmigo todo. Muchas gracias como siempre por su atención y ya nos estamos viendo nuevamente en el salón de clases. Solamente pedirles que siempre estén revisando el texto de Rosenzweig, dada su complejidad, ¿no? Entonces, agradecerles a todas y todos por su tiempo y su atención. Hasta luego.